Cada que México pierde un partido y sobre todo si es por goleada, por humillación, dicen noche para el olvido de la selección mexicana. Creo que estas noches son más bien para el recuerdo, al igual que ese 7-0 que nos propinó Chile en la Copa América, 4 goles que nos ha llegado a meter Argentina en partidos amistosos, 3 que nos ha metido Uruguay también en partidos amistosos, las derrotas últimamente con Estados Unidos, lo de hoy no se nos va a olvidar nunca. Querían cambio generacional para esta selección mexicana, el Jimmy se los dio y les tengo una sorpresa, les tengo una noticia. La nueva generación es igual o peor de mala que la vieja generación. 4-0 nos puso Uruguay y creo que al ser un partido de preparación no se incendian o no se encienden las alarmas de la misma forma que si esto sería en unos cuartos de final de Copa América, como aquel 7-0 contra Chile, que es el peor momento en la historia de la selección mexicana. Pero sí hay mucho que hablar. Empezando por el Jimmy Lozano, el tema de la alineación de esta selección mexicana. Y mira que aquí me voy a contradecir, porque yo he sido de los que, al momento en el que se anuncian los partidos Bolivia, Uruguay y Brasil preparativos para la Copa América, yo dije, es momento de experimentar, es momento de probar, es momento en el cual el Jimmy va a hacer su convocatoria de 31 seleccionados a una convocatoria de 26. Decidir quiénes son los 26 que deben de ir y quiénes son los 5 que se tienen que regresar a su casa. Pero la verdad es que me equivoco, porque los partidos de preparación para la Copa América son preparación para la Copa América, no preparación para las eliminatorias en un año o para la Copa del Mundo del 2026 o preparación para que jugadores de Chivas, jugadores de Rayados, jugadores de América se prueben en selección mexicana. Ni madre, si aquí saco un pinche ejemplo de lo que sucede en el fútbol europeo. Hoy jugó Bélgica, ¿contra quién? No jugó contra una selección potencia de Europa como sí lo es Uruguay en Sudamérica, jugó contra Montenegro y Bélgica, por ejemplo, salió con titular Kevin De Bruyne. Francia jugó contra Luxemburgo, que para nada Luxemburgo va a ser una selección importante, imponente en Europa, es más, ni a la pinche Eurocopa va a ir. Y en la alineación titular de Francia nos podemos encontrar a Kylian Mbappé, a Antoine Griezmann, a N'Golo Kanté, a Ibrahima Konaté, a Mike Maignan, a Jules Koundé, a la alineación titular. Y aún así Francia no aplastó esa selección. Ganó 3-0, Kylian Mbappé anotó un gol, Kylian Mbappé dio 2 asistencias, pero esos son los partidos preparativos. Y mira que no fue el último partido de Francia preparativo. Tienen un partido el 9 de junio contra la selección de Canadá. Así que todavía le queda otro partido a Didier Deschamps para prepararse para la Eurocopa y aún así decide irse con los titulares. Ha jugado Inglaterra últimamente y salen con Harry Kane, con Trent Alexander-Arnold. Los partidos preparativos para un torneo internacional son para eso, para ver con qué alineación vas a salir, para medirte ante tus rivales. Y tenemos que entender también algo. Uruguay, desde mi punto de vista, es la segunda o la tercera selección favorita a ganar esta Copa América. Por detrás de Argentina y a lo mejor por encima de Brasil o por detrás de Argentina y de Brasil. Para mí, Uruguay es la segunda favorita a ganar esta Copa América. Yo creo que sí, no convivimos en la misma mesa de la cual convive hoy Uruguay con el Dibu Martínez, con Lionel Messi, con Lionel Scaloni, pero sí era una prueba importante para medirnos a esta selección y ver en dónde estábamos parados, en dónde estábamos situados. Y me queda claro que estamos situados muy, pero muy lejos de esos cabrones. Yo no sé si existan mandatos por parte de las televisoras, mandatos por parte de los equipos, de que tienen que jugar ciertos jugadores tantos minutos y que el Jimmy Lozano se la tiene que pelar y poner a esos jugadores. Y si es de esa forma, yo no quiero seguir apoyando esa pinche selección porque qué putísimo asco que el futuro de nuestro país esté en las manos de unos cuantos poderosos, de unos cuantos mañosos, de unos cuantos tipos que los arreglan. Yo quiero creer que no es así. Yo quiero creer que el Jimmy Lozano decidió hoy poner esta alineación porque en su cabeza le parecía la mejor de las ideas probar con el Tala Rangel ante Darwin Núñez, cabrón. Uno de los mejores delanteros a nivel mundial, probar con el primer partido del Tala Rangel. Experimentar como uno de los primeros partidos del Chiquete Orozco y Víctor Andrés El Toro Guzmán contra Darwin Núñez, Facundo Pelistri y toda la puta carrocería que tiene hacia adelante Uruguay, donde tienen jugadores que están en el Liverpool, en el PSG, en el Manchester United, en el Atlético de Madrid, en el Inter de Milán, en el Tottenham. Así fue como salió el Jimmy Lozano.
Y si nos revisamos ahorita puntualmente unos goles, me parece que el segundo gol que le anotan a la selección mexicana es un desastre total, porque sabemos que en el segundo gol, lo recordarán, es una jugada que viene por la banda derecha de Uruguay, la izquierda de México, mandan un centro en el cual el Toro Guzmán estaba completamente dormido y le tiran al centro, le rematan al centro y el Tala Rangel prácticamente la tenía en las manos, pero la deja ir. Y para mí aquí la culpa no la tiene el Tala Rangel. Para mí la culpa nace desde el ataque de México. Para que se fijen, aquí les voy a poner las imágenes, para que se fijen en la repetición, cómo desde un ataque viene ya la mala defensa de México, pasando por el Nene Beltrán, pasando obviamente por el propio Arteaga, que me parece el peor del partido, y luego termina cayendo el gol con una distracción tremenda por parte de Víctor el Toro Guzmán. Empezando con la jugada, chéquense, esta es la primera imagen en donde se ve que empieza el ataque de Uruguay. Vean cómo el Chino Huerta, que es el extremo por izquierda, que cuando ve que recupera Uruguay para su banda, tiene que recorrerse a la banda en la cual va a atacar Uruguay y recorrer hacia atrás, irse a defender y fungir como un carrilero. Pero en la siguiente imagen ahora les enseño en dónde estaba el Chino Huerta cuando empieza ya el ataque de Uruguay. En lugar de irse hacia atrás corriendo, se queda parado, se queda frenado. Y ahí es donde empieza ahora sí el ataque por parte de los uruguayos. Ya cuando cruzan el medio campo, chequen esta imagen, el Nene Beltrán, que se queda dormido y es a quien se le va la marca, porque aquí en este momento donde tiene la pelota el uruguayo, está al lado Edson Álvarez, pero vemos al Nene Beltrán recorriendo hacia atrás y chéquense toda la banda izquierda. Hay un hueco enorme, el cual está desaprovechado por parte del Chino Huerta. Punto número 2, desaprovechado por Gerardo Arteaga porque tiene que recorrer y hacer una doble marca al delantero de Uruguay. Y luego viene el pase que lo hacen hacia atrás. Ahí corrige Gerardo Arteaga y ahora sí va a presionar el 1 contra 1. Y chéquense dónde está el Nene Beltrán. Sigue presionado por atrás. Recibe la pelota el jugador de Uruguay para poder ya centrar. Vemos que la línea de los defensores mexicanos está bien parada. Chéquense dónde está el Toro Guzmán en el 1 contra 1 con el delantero de Uruguay. Y justamente a la hora en la que ya va a mandar el centro, que va a ser un centro raso, no va a ser un centro a segundo palo, el Toro Guzmán decide irse para atrás y abandonar la marca. Así que cuando viene el centro, ahora sí retrasado, el Toro Guzmán se queda dormido, dejan solo al delantero de Uruguay y le remata de frente al Tala Rangel. Por eso creo que hay muchas cosas que también no solamente podemos culpar al propio Jimmy Lozano. Hay errores hoy garrafales en defensa, no sé si por la inexperiencia de los jugadores, del Tala, de Chiquete y también del propio Toro Guzmán, pero también hay unos errores de jugadores que no te esperarías que la cagaran de esa forma, como por ejemplo Arteaga, que tiene muchísima experiencia ya en selección mexicana, y también obviamente lo de Edson Álvarez, que me parece penoso su partido, sobre todo en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya Uruguay se relajó más, aún así nos cupo un cuarto gol, ajustan y sacan a defensores de México y ponen a Edson Álvarez como central, que creo que Edson como central lo ha hecho bastante bien en diferentes partidos. Me acuerdo contra Honduras, cuando sobre todo México está contra las cuerdas, deciden bajar a Edson y ahí es cuando pues mejora cuando están haciendo esos partidos de mierda, porque creo que a Edson le podemos encontrar partidos pero muy malos con la selección mexicana. ¿Es un golpe de realidad? No, el golpe de realidad para esta selección nos lo ha dado Estados Unidos una y otra vez de la pandemia para acá. El golpe de realidad nos lo dio el Tata Martino en la Copa del Mundo. El golpe de realidad nos lo han dado pues con todos estos manejos en los de cambias de entrenador y el Tata Martino te vas con Diego Coca, que decía sí, hizo bicampeón al Atlas, con la selección mexicana lo va a hacer bien y termina siendo la misma cosa. Cambias al Jimmy Lozano y no encuentra una plantilla, no encuentra una alineación ideal y parece que somos la misma cosa. Entonces creo que el golpe de realidad no viene de esta derrota contra Uruguay, no seamos ingenuos. Lo que sí podemos ser, y me incluyo, somos incrédulos, somos pendejos, somos soñadores con la selección mexicana. No queremos entender en dónde estamos parados, porque si me preguntas a mí, Santiago Padilla, aficionado, sigo creyendo que México va a llegar a las semifinales de la Copa América. Imagínate nada más tremenda pendejada que estoy pensando yo. ¿Por qué lo pienso? Porque creo que nuestro grupo es bastante fácil. Venezuela, Jamaica y Ecuador, creo que podemos pasar de líderes de grupos, y al pasar de líderes de grupos nos tocaría en los cuartos de final Canadá, Chile o Perú, de los cuales yo creo que sí podemos eliminarlos. No sé si es que yo sea un pinche soñador, pero así de poca madre, porque
para México es muy difícil en fase de grupos hacer una fase de grupos perfecta, que yo creo que sí necesitaríamos eso, o el nivel de la Conmebol es tan pobre, o el nivel de la Copa América es tan pobre, que sí podríamos ganarle a un Chile, sí podríamos ganarle a un Canadá en los cuartos de final. Pero ¿sabes cuál es el pedo? Es que yo no sé cómo medir la vara de esta selección, porque yo no encuentro una alineación titular de la selección, porque es difícil verlos jugar todos juntos, porque mínimo en la época del Piojo Herrera, en la que habían jugadores, digamos, de un mejor nivel, por supuesto, tenías a un Rafa Márquez, tenías a un Memo Ochoa, tenías a un Chicharito Hernández, a un Giovanni Dos Santos, en mejor nivel, en mejores equipos, pero Andrés Guardados, por supuesto, creo que era una buena generación, pero aparte de ser una buena generación, los conocías, se conocían, y güey, eran un equipo, cabrón. Creo que habían muchísimos mexicanos y mexicanas que no les importaba el fútbol y les hablabas de la selección mexicana y te decían, claro, güey, Guardado, Márquez, Chicharito, no sé, me aventaban también el nombre de Cuauhtémoc Blanco, pero porque se les veía jugar a los mismos de siempre. Hoy tú sientas a una persona que no ve habitualmente los partidos de México, los partidos de fútbol, y le dices, dime a 4 de los jugadores que están en el terreno de juego, y ni de pedo te los pueden nombrar. Es muy difícil encontrar un partido de la selección y otro en el que veas una alineación similar. Santiago Jiménez, güey, es un abuso lo que le hacen a ese cabrón. Lo meten a jugar 5 minutos cuando le estás pidiendo, el público le está pidiendo que entre al Jimmy Lozano desde el minuto 65, coreando su nombre. Es uno de los pocos ídolos que logramos tener, y digo entre comillas porque todavía no es para nada un ídolo de la selección mexicana, Santi, pero porque no se le permiten. ¿Cuántos pinches partidos lo hemos visto en la banca? Yo sé que Santi no ha cumplido, Santi no ha rendido, Santi ha tenido ciertas oportunidades en las que ha fallado, por ejemplo ese partido contra Alemania, pero también Santi ha tenido muy pocas oportunidades en donde te ha sacado resultados importantes, como por ejemplo el título de la Copa Oro, que sin Santiago Jiménez nos hubiéramos ido a los tiempos extras en esa final contra Panamá, y yo no sé qué hubiera pasado. Santi, ¿qué pedo, güey? O sea, a tu mejor hombre, al hombre que vale 45 millones de euros en Transfer Market, al hombre de los 20 y tantos goles en la Eredivisie con el Feyenoord, al hombre que la rompía y que según esto era pretendido por varios equipos de Europa al inicio de la temporada, no sabe si es el titular o no de la selección. Tiene 23 años y no se puede puta saber qué va a pasar con él en esta Copa América. Informa Gibran Araige que va a ser titular al menos en los 3 primeros partidos de fase de grupos de Copa América, pero si no le das minutos, si no lo acostumbras a que juegue con Antuna, con Orbelín, con Julián Quiñones o con quien vaya a jugar, va a ser muy difícil que encuentre sinergia, que encuentre conexión con sus acompañantes. Si lo dicen muchos entrenadores, yo no quiero dirigir a una selección porque solamente te prestan a los jugadores cada 3 meses y tienes 4 o 5 días para trabajar con ellos y hacerlos que se conozcan. Imagínate en la selección del Jimmy Lozano, que los tiene cada 3 o 4 meses y en un partido sale con una alineación A, al partido siguiente con una alineación B y al partido siguiente con una alineación A más B mezclado. Nunca tiene una alineación clara. Creo que no es momento de empezar a decir que se vaya el Jimmy, que ya lo corran, si perdemos contra Brasil que llegue Javier Aguirre o que llegue cualquier otro entrenador, porque no va a cambiar la cosa de aquí a la Copa América. Sea el Jimmy o sea cualquier otro entrenador, en la Copa América nos va a ir como nos tendrá que ir. La ventaja es que la selección mexicana es también muy común que en partidos importantes se crezca o ahora sí le echen los huevos, porque hoy yo veía una apatía entera en los jugadores, también en ataque el Memote Martínez, el Chino Huerta, el Nene Beltrán, el propio Orbelín Pineda, nada de nadie menos que el Piojo Alvarado. Al principio empezó a hacer algo, pero ya después también desapareció, pero creo que sería el único que más o menos le pondría por ahí alguna palomita. Fuera de él, absolutamente nadie. Y lo que les digo es, México mejora mucho en los partidos importantes y yo no creo que hoy sea momento del Jimmy Lozano. Que si algunos dicen, me queda claro que con el Jimmy no es el entrenador indicado para en el 2026 convertirnos en la selección que esperamos de llegar a los cuartos de final, te la valgo, te la compro y coincido contigo. Con el Jimmy no creo que lleguemos a grandes lugares. Y mira que a mí me encantaba el fichaje del Jimmy Lozano porque conocía a muchos jugadores, pero pues si los conoce pero no los pone a jugar, pues de nada te puta sirve. Ahora,
Esperémonos un mes, quedan 15 días para que empiece la Copa América. No vas a cambiar de entrenador, no vas a desajustar todo el vestidor que mínimamente ha construido para bien el Jimmy Lozano, porque eso sí te hablan que el vestidor está muy unido, que está muy contento, que está muy comprometido. Esperémonos, termina la Copa América y ahora sí, corre a quien tú quieras correr, deja de convocar a quien tú dejes de querer convocar. Suelta las vacas sagradas o regresa a las vacas sagradas si es que tenemos que sacar el pinche extintor y empezar a buscar cómo apagar el fuego para que en el Mundial de 2026 no seamos humillados. Porque ser gloriosos en el Mundial del 2026 con esta plantilla no es posible. Vean cuántas selecciones tienen mejor plantilla que nosotros y díganme una buena puta razón por la cual deberíamos de llegar a semifinales o deberíamos de llegar a los cuartos de final. Hoy fácil, hay 10 selecciones con mejor plantilla que la nuestra. Veremos qué pasa ahora contra Brasil el sábado. Obviamente aquí en el canal estaremos hablando de lo que suceda. Yo pienso que nos van a meter una putiza, porque si Uruguay lo logró sin su mejor hombre, que era Federico Valverde, Brasil ya contará con sus mejores nombres, que seguro será dos de ellos, Vinicius y Rodrigo. Imagínate nada más decir Vinicius y Rodrigo en contra de la defensa de la selección mexicana. Ahora sí, veremos en ese partido los que serán los titulares para la selección, pero sigue sin ser nada esperanzador. Lo bueno es que nuestra fase de grupos es accesible, pero por ejemplo ya vimos qué pasaría si nos llegamos a topar a Argentina en cuartos de final. Si así nos fue con Uruguay, si así nos irá con Brasil, con Argentina en cuartos de final. Así que se la dejamos de tarea a la selección mexicana, que se imagine perder algún pinche partido de la fase de grupos o que se imagine quedar segundo en el lugar de la tabla de fase de grupos para enfrentarse a Argentina en cuartos. El 7-0 contra Chile puede quedarse muy corto. Puede que nos metan hasta 10, cabrón, si jugamos con la apatía con la que salieron a jugar hoy, si jugamos con la calidad que tenemos, a diferencia de la cual se la tienen los campeones del mundo. Te agradezco por haber visto este video, suscríbete, dale like, comenta y nos vemos muy pronto en la próxima. Bye bye.